¿Conoces las claves para aplicar correctamente las medidas de igualdad en tu empresa y así cumplir con la normativa? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de FEMETE. Les doy la bienvenida a este nuevo Café Mete, un encuentro virtual donde hoy hablaremos de los reales decretos que obligan a cumplir una serie de medidas de igualdad en las empresas. Esta sesión confirma el compromiso de FEMETE de informar, asesorar y gestionar todos aquellos trámites necesarios para la adecuada reglamentación de las empresas. Fruto de ello es su proyecto Emerge Ya 2022, que subvenciona la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. Para comentar todo esto y más, nos acompañan Dionisio Lorenzo, que es responsable territorial del Grupo Isonor, y también Pablo Segado, inspector de trabajo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, al finalizar las exposiciones, como suele ser habitual, podrás realizar las preguntas que consideres oportunas a través del chat habilitado en esta plataforma. También recuerden que este encuentro virtual se puede seguir en directo desde nuestro canal de Facebook y que posteriormente se difundirá el vídeo en nuestro canal de YouTube. Y ahora sí, comenzamos este Café Mete, encuentro virtual. Doy la palabra, o tiene la palabra, Dionisio Lorenzo, responsable territorial del Grupo Isonor. Adelante, Dionisio. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días, Pablo. Pues nada, antes de nada agradecer a la Federación del Metal de Tenerife por invitarnos a este webinar tan importante. La verdad que es una noticia de actualidad, bueno, pues este requerimiento. Y bueno, hacer eco de la magnífica dotación de recursos técnicos y humanos que tiene FEMETE para dar pues, visibilidad y claridad pues, a toda tanta norma que está saliendo últimamente, ¿no? Pues en nuestro entorno. Bueno, el Grupo Isonor, como sabrán ya muchos, bueno, pues ha llegado a un acuerdo, ha alcanzado un acuerdo con FEMETE pues, para precisamente dar asesoramiento, entre otras cosas, en las medidas de igualdad, ¿vale? Que tienen que cumplir. Y bueno, llevamos más de 25 años en el cumplimiento normativo, dando servicios y asociándonos a las principales organizaciones empresariales, en las que se encuentra evidentemente FEMETE, y un honor el poder seguir aquí, ¿no? Bueno, el enfoque que hemos querido también darle, tal y como hemos convenido todos, es dar un sentido muy práctico al asesoramiento, sin entrar en tecnicismo y bueno, todo lo complicado que quieran hacerlo, ¿no? Juan Carlos, ¿le hago las preguntas yo a Pablo? ¿Les parece? Adelante, sí, Dionisio, adelante. Gracias, Pablo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme, tanto a FEMETE como a Grupo Isonor. Muy bien, bueno, pues nada, Pablo, te voy a trasladar un poco las preguntas que son pues ya muy habituales dentro de lo que es el parque empresarial en cuanto a las medidas de igualdad, ¿vale? Sobre todo, yo creo que hay muchísimas dudas todavía aún, dado lo relativamente nuevo de la exigencia, pero bueno, hay cosas que ya llevan un tiempo, ¿no? Exigiéndose, pero ahora sí es cierto que se están remarcando en cuanto al cumplimiento, ¿no? Estamos hablando de igualdad. Bueno, en primer lugar, nos hacen alguna pregunta, muchos de los asociados, diciéndonos que, bueno, que si tienen las empresas de un trabajador hasta 49 trabajadores, ¿tienen obligaciones en materia de igualdad? Sí, bien, Dionisio, tenemos que partir de la base que esto es una de las preguntas que habitualmente también nos llega a nosotros a la inspección con ocasión de actuaciones inspectoras que desarrollamos en esta materia, ¿no? La normativa en materia de igualdad no es una normativa estrictamente nueva, es decir, es verdad que tenemos dos reales decretos, ¿no? Que son fundamentalmente el 901 y el 902 del año 2020, que establecen, que ponen negro sobre blanco o que desarrollan alguna normativa que ya existía en el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Pero en todo el tema de igualdad se reconoce ya desde el texto refundido del año 2015 en muchas manifestaciones, en el ingreso al trabajo, evitando las ofertas discriminatorias de empleo, en las condiciones de trabajo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, en condiciones retributivas, estrictamente. Estos reales decretos lo que han hecho, como digo, es desarrollar determinadas obligaciones muy concretas, fundamentalmente
en materia de discriminación o igualdad en materia retributiva y en materia de planes de igualdad. Esas son las dos líneas fundamentales. ¿Qué sucede? Pues que estos reales decretos han tenido una aplicación temporal progresiva, como no podía ser de otra manera. Entonces, en función del número de trabajadores de la empresa. Y a día de hoy lo que más se escucha es el plan de igualdad, ¿no?, en empresas de más de 50 trabajadores. Esto nos podría llevar a pensar que las empresas que tienen menos de 50 trabajadores no hay obligaciones en materia de igualdad. Y es un equívoco que puede dar lugar a problemas a gran parte del tejido empresarial de nuestro país, que son micropymes de menos de 50, ¿no? Entonces, si bien las empresas de menos de 50 no tienen algunas obligaciones específicas, como la elaboración de un plan de igualdad obligatorio, sí que tienen otra serie de obligaciones en materia de igualdad, que son aplicables a todas las empresas. Fundamentalmente, pues el no aplicar medidas discriminatorias, el establecer unas garantías en materia de igualdad retributiva y, por ejemplo, quizá la que sea documentalmente más palpable o más novedosa es el tema del registro retributivo. Es decir, que con independencia del tamaño de la empresa, todas las empresas, las de menos de 50 también, en este caso como cuestionan, pues tienen que tener un registro retributivo donde se pueda constatar cuáles son las medias de remuneración entre hombres y mujeres que hay en la empresa. Luego, hay algunas obligaciones en materia de igualdad que dependen del número de trabajadores, de personas trabajadoras en la plantilla, como por ejemplo el plan, pero hay muchas otras, como por ejemplo el registro retributivo, que se aplican a todas las empresas con independencia del tamaño. Muy bien, entonces, una cuestión que también viene un poco de la mano de lo que acabas de comentar, ¿no? Si las plantillas están configuradas solo por hombres o solo por mujeres, siguen estando obligadas, entiendo, ¿no?, al registro retributivo o al protocolo para la prevención del acoso laboral. Claro, precisamente como las medidas de igualdad están fundamentalmente enfocadas a prevenir las desigualdades por razón de sexo o razón de género, también podríamos pensar que cuando tenemos una plantilla exclusivamente por hombres, exclusivamente por mujeres, pues ahí nos tenemos que olvidar. Pero es verdad que la ley no hace diferencias. La ley y los reales decretos que han desarrollado fundamentalmente el artículo 46 y el artículo 48 de la Ley Orgánica de Igualdad no hacen diferencias. De tal manera que la obligación, por ejemplo, del registro retributivo o las obligaciones del plan de igualdad en el caso de que sean empresas de más de 50 trabajadores en la actualidad, desde marzo de este año, como sabemos, de 2022, son aplicables con independencia de cuál sea el sesgo de género de la plantilla. Es decir, para que nos entendamos, la ley establece que con independencia de que en un momento dado tengamos contratados a solo hombres, tenemos que tener esas medidas de igualdad. Y tiene sentido también porque esas plantillas también pueden ser variables en función de contrataciones temporales, incidentales, y para eso tenemos que tener ese instrumento para que en el caso de que haya también incorporaciones del otro sexo o del otro género, pues actualizar. Entonces, en principio, aunque las medidas de igualdad van fundamentalmente enfocadas a la erradicación de medidas discriminatorias por razón de sexo o razón de género, eso no significa que en empresas que estén configuradas exclusivamente por personas trabajadoras de uno u otro sexo no haya que adoptar estas medidas. A día de hoy es obligatorio en todo caso, con independencia de cuál sea el sexo o el género mayoritario de la plantilla. En el caso, perdona, que me has preguntado también como elemento adicional, el tema de la prevención del acoso. Pues exactamente igual, incluso con más razón, porque es verdad que el acoso que se establece también como medida obligatoria implantada a través de estos reales decretos tiene una importancia especial en el acoso sexual o en el acoso por razón de sexo, pero tampoco es menos cierto que también el protocolo de acoso tiene que prevenir el acoso laboral en sentido estricto y el acoso también de violencia externa y, por tanto, no está sujeto tampoco a que la plantilla sea de un sexo o de un género determinado. Es decir, que en el caso del protocolo de acoso todavía más sentido que se tenga como instrumento con independencia de cuál sea el género o el sexo de la plantilla. Muy bien. Por otro lado, una cuestión importante y que se está dando cada vez más, sobre todo en esta última época, Pablo, es dar un poco la visión de la formación en todo esto. Es importante, bajo el punto de vista como especialista, ¿le das la importancia, tiene una importancia de peso el tener formación al respecto de... en este caso, por lo que estás comentando ahora, para el protocolo para la prevención del acoso, que tenga la plantilla conocimiento? ¿Es importante la formación en medidas de igualdad en una empresa?
Bueno, vamos a ver. Yo que lo bueno que tenemos en este caso es que tenemos una experiencia relativamente reciente de otro bloque normativo que todos tuvimos que asimilar como propio en la gestión empresarial, que es todo el tema de seguridad y salud en el trabajo. Cuando entró en vigor la ley de prevención en el año 95, bueno, realmente en el año 96, pues de repente muchas empresas, a pesar de que ya tenían protocolos de seguridad para evitar accidentes o enfermedades profesionales, tuvieron que asimilar todo un acervo normativo en materia de gestión de la prevención. Y pues 20 años, 25 años más tarde, se ha visto que uno de los grandes hándicaps, una de las grandes dificultades que han encontrado las empresas en materia de integración de la actividad preventiva ha sido precisamente la falta de formación adecuada de los mandos de las empresas. ¿Por qué? Pues porque si tú al final estableces obligaciones documentales exclusivamente destinadas a que en un momento dado la Inspección de Trabajo te pueda solicitar esa documentación y tú puedas acreditar un cumplimiento meramente formal o documental de estas obligaciones, pues al final la implantación de las medidas queda en eso, queda en un aspecto formal y que redunda de una manera pues realmente poco relevante, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso se está intentando tomar buena nota de algunas de las carencias que se han visto con la integración de la actividad preventiva a través de la entrada en vigor de la ley de prevención, y en todo el tema de medidas de gestión en materia de igualdad se está incidiendo especialmente en la necesidad de establecer obligaciones formativas dentro de la empresa. Porque al final, si establecemos simplemente documentos o protocolos, pero no tenemos operativa dentro de la empresa para poder hacer ese elemento dinámico, un elemento práctico y efectivo, pues al final se va a quedar un poco en agua de borrajas y se va a quedar simplemente como un documento que tenemos para enseñar en un momento dado si nos lo solicita la Inspección de Trabajo y la Autoridad Laboral. Prueba de ello es que hay un documento que yo recomiendo, que es interesante, hay una guía que estableció en su momento el Ministerio de Igualdad, si no me equivoco, de octubre de 2021, noviembre de 2021 es la última actualización, que establece algunas pautas a tener en cuenta también en materia de los protocolos de acoso. Y en esa guía se hace mucho énfasis en la necesidad de formación específica a los trabajadores y trabajadoras de la empresa y muy específicamente y muy especialmente también a los representantes de los trabajadores en la empresa. Entonces, es un elemento que hay que tener en cuenta, que hay que cuidar y que desde luego a nosotros también desde la inspección y a la autoridad laboral le va a servir un poco de referencia para exigir el cumplimiento de esos planes de prevención del acoso en la empresa. Se llega a decir en esa guía incluso que lo ideal o lo necesario, a pesar de que todavía no tenemos un desarrollo reglamentario específico, es que haya una formación específica para los trabajadores y para los representantes y que se renueve anualmente. En cualquier caso, habrá que esperar a un desarrollo más concreto para ver si esa obligación de formación va a quedar establecida de manera periódica, como pasa, por ejemplo, con la formación preventiva de determinados convenios colectivos, o si va a quedar simplemente con una formación adecuada cuando las circunstancias cambien o cambien la plantilla, como se establece con la formación preventiva general del artículo 19 de nuestra ley de prevención, ¿no? Pero en principio, desde luego, se parte desde la convicción que hay que regular una formación específica en materia de prevención del acoso porque se ha visto que en otros sectores, como en el caso de la prevención, esa falta de formación de mandos intermedios y de representantes de los trabajadores pues ha llevado a que la implantación sea menos eficaz. Muy bien. Entonces, un poco, te voy a trasladar un poco también el gran interés que tienen las empresas, no con poca razón. Además, ¿se puede decir que sería sancionable el no tener las medidas de igualdad implantadas en las empresas? Bueno, a día de hoy, yo me atrevo a decir en este webinar que es probablemente de los elementos, no donde se está sancionando más en este momento, pero sí donde se está poniendo el foco desde el punto de vista de la actuación inspectora. ¿Esto qué significa? Pues bueno, pues que en el fondo la Inspección de Trabajo, sobre todo a través del organismo autónomo de la Dirección General en Madrid, pues es consciente que el tejido empresarial español está todavía asimilando esta normativa y se está dejando, no digo una suerte de tiempo de gracia, pero sí que se está intentando que las empresas, pues a través de este tipo de iniciativas formativas o de charlas o de implantación, de hacer permeable la información y la formación específica para, antes de proceder a actuar desde un punto de vista coactivo. Pero creo que no digo nada que no sea verdad al decir que las principales modificaciones que se han operado en materia del régimen sancionador
En el orden social, que es nuestra norma fundamental, es el texto refundido del año 2000, de la Ley de Infracciones y Sanciones del orden social del año 2000, las principales modificaciones que se han operado en los últimos años vienen a enfocar esta materia. Entonces, tenemos, por ejemplo, una infracción típica que ya teníamos hace tiempo, que es una infracción grave, que se establece en el artículo 713 del texto refundido de la LISOS, pero en el artículo 8, que es el que establece las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales, pues se han desarrollado se han diversificado de una manera importante otra serie de comportamientos que están muy ligados al tema de la igualdad. Desde acciones discriminatorias a situación de acoso sexual, acoso por razón de sexo, incluso la no elaboración de planes de igualdad cuando este plan de igualdad sea objeto de requerimiento por parte de la inspección. Es decir, hay algunos supuestos en los que a lo mejor la empresa no está obligada por número de trabajadores, pero se requiere a que se elabore por parte de la inspección porque se ha detectado alguna deficiencia en materia de igualdad, en materia salarial o de condiciones de trabajo, o de ascensos, etcétera, etcétera, pues el incumplimiento de ese requerimiento de elaboración del plan da lugar a una actuación sancionadora que es especialmente grave. Especialmente grave porque se contiene en el artículo 8 como infracción muy grave y además porque tiene una serie de consecuencias de sanciones accesorias más allá de la multa, más allá de la sanción económica, y es que las empresas que incurran en este tipo de infracciones no van a poder beneficiarse de otro tipo de ayudas, de fomento del empleo, bonificaciones en materia de seguridad social. Luego, es una materia donde verdaderamente se va a poner mucho el foco, yo creo que a partir probablemente de este mes de septiembre, de este final de año y sobre todo con mucho interés y con mucha incidencia a partir de esta campaña que viene del año 2023, a buen seguro. Muy bien, bueno, casi que me has contestado a la siguiente, que era, te iba a preguntar desde un punto de vista informativo, cuál era la postura, ¿no?, que tenía la autoridad laboral al respecto de esto, ¿no?, tanto en las medidas de igualdad, hablando del registro retributivo, que está claro, como el protocolo para la prevención del acoso, que hay mucha gente todavía, bueno, pues que tiene ciertas dudas. Bueno, si lo tuviéramos que definir, Pablo, y disculpa, la procedencia de la pregunta, pero vamos, yo creo que está bien que todos conozcamos nuestros agentes, ¿no?, que lo que están pues un poco fiscalizando o comprobando que se vaya cumpliendo la norma. La postura entonces de la Inspección de Trabajo ante estas medidas de igualdad es clara, ¿no? Hay que ejecutarse. Sí. Vamos a ver, nosotros en la inspección sabéis que tenemos una adscripción provincial, ¿no? Nuestro nivel de actuación inspector, en sentido estricto, es provincial, salvo en el caso de grandes empresas multinacionales donde hay una unidad especializada en Madrid, de grandes empresas donde hay un trabajo más coordinado. Pero nuestra actuación es más provincial, es competencialmente provincial, y luego estamos coordinados territorialmente. ¿Cuál es la realidad en Canarias o hacia dónde vamos aquí en Canarias? Pues en lo que se refiere a las medidas del protocolo de acoso, tenemos un criterio técnico a nivel nacional del año pasado, del año 2021, que engloba todo, porque se refiere a la actuación inspectora en materia de riesgos psicosociales. Anteriormente teníamos un criterio técnico de unos años del 2016, si no me equivoco, que hablaba de la violencia en el trabajo. El nuevo criterio técnico del año pasado, 2021, habla de psicosociales en general, incluyendo violencia interna, violencia externa y el acoso en sus múltiples manifestaciones. Luego ya tenemos un instrumento jurídico que a nosotros nos sirve para uniformar la actuación inspectora a nivel nacional. Entonces, en materia de psicosociales y dentro de los psicosociales del protocolo de acoso, ya se están realizando actuaciones que van tendiendo a exigir el cumplimiento de la existencia de ese protocolo en todas las empresas. Porque el protocolo anterior, perdón, el criterio técnico anterior de 2016 y nuestras guías de actuaciones anteriores establecían como dos niveles de obligación en empresas. Aquellas empresas que estaban especialmente expuestas a los riesgos psicosociales, por estadística, por ejemplo, administración pública, educación, sanidad, donde parecía que los riesgos psicosociales estaban más presentes, y otros sectores, pues donde parecía que a lo mejor perdían cierto protagonismo en favor de otros riesgos más visibles, como la seguridad, ¿no? Este criterio técnico del año pasado cambia el enfoque y nos dice a los inspectores que
el protocolo, un protocolo, pero que sí, que todas las medidas sobre evaluación, planificación y medidas correctoras en materia de psicosociales se tienen que hacer en todas las empresas, con independencia del sector, con independencia de la actividad y con independencia de la siniestralidad asociada a este tipo de factores. Luego, a partir de ahora, se va a pedir en todas las empresas y ya se está haciendo. Otra cosa es que, evidentemente, también la actuación inspectora tiene que ir acompasando esa exigencia con cuál sea la realidad del sector. Es decir, probablemente pues en el ámbito educativo o en el ámbito, por ejemplo, bancario, donde hay también riesgos psicosociales desde hace ya muchos años muy evaluados, muy medibles, pues evidentemente está todo más maduro en materia de gestión y podremos ser más exigentes. Pero la tendencia es que se exija en todas las empresas con independencia de cuál sea su tamaño y cuál sea su sector de actividad, ¿no? Y yo creo que esa va a ser la tendencia además en todo el país y lo que estamos pendientes es que ese mismo criterio en materia de psicosociales del año pasado se saque uno que probablemente antes de fin de año se tenga y será objeto también de análisis en materia de igualdad, porque criterios en materia de igualdad como tal son todavía más antiguos, o sea, prácticamente cuando se aprobó la ley orgánica. Entonces, esto es uno de los elementos donde se está trabajando más ahora mismo en Madrid para crear un criterio técnico de igualdad y probablemente las campañas y las actuaciones inspectoras derivadas de las dos materias de psicosociales y de igualdad se lancen a partir de la aprobación de este segundo criterio técnico que se hará con casi toda seguridad de aquí a final de año. Muy bien, pues por mi parte agradecerte pues estas aclaraciones. Te hemos trasladado pues las preguntas que más nos hacen las empresas y yo creo que con esta claridad, bueno, pues pocas dudas deben haber, pero bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Nada, gracias. Si hay cualquier duda en el chat que se me quiera plantear, yo, si buenamente puedo, Sí, bueno, genial, la verdad es que genial. Es muy oportuno recordar que en torno al 90% del empresariado canario y, bueno, a nivel nacional viene a ser igual, está formado por micropymes, menos de 10 trabajadores, trabajadoras. En este caso, nos están trasladando algunas preguntas, por ejemplo, ahora en chat. El protocolo, si es obligatorio, nos están comentando. Entiendo que se ha quedado claro que sí es obligatorio. Sí. ¿Correcto? Sí. Lo que hay que empezar a hacer ya no es buscar grandes complejidades de gestión, porque yo soy el primero que entiendo que un taller de 4 trabajadores ahora le dicen un papel más y encima tal, ya bastante tengo con los de prevención, que vienen poco, que no sé. Yo soy perfectamente consciente de que esto suena como a otra obligación documental más, que bastante tengo con cuidar a la clientela, proveedores que me paguen y pagar trimestralmente, ¿no? Yo soy perfectamente consciente y somos desde la inspección más sensibles de lo que parece con este tipo de cuestiones de gestión diaria, ¿no?, de la empresa. Entonces, lo que hay que verlos no como una obligación documental adicional, sino como, pues bueno, hay una serie de riesgos, igual que pasa con los riesgos de seguridad, donde probablemente en CENET está mucho más acostumbrado por razón de actividad, pues que hay que tener en cuenta también y hay que poner un poco el foco ahí, decir, oye, pues las relaciones entre personas y la organización de los puestos de trabajo en las empresas generan una serie de riesgos que hay que atender a ellos. Y para eso, pues hay que hacer alusión en las propias evaluaciones y hay una serie de documentos específicos, una serie de protocolos específicos para establecer unos cauces para atajar los problemas que se pudieran suscitar. Una situación de violencia, una situación de acoso, y no implica esto necesariamente mayor papeleo, sino que implica simplemente sentarse y darle un poco una vuelta a cómo se está haciendo la prevención y cómo se está haciendo este tipo de medidas preventivas para perder un poco el foco exclusivo en la seguridad, que también está muy bien, lógicamente, que no se accidente la gente, las personas trabajadoras, pero también pensar que las personas no solo se accidentan porque falle un resguardo de una máquina, que tiene que estar bien mantenida, sino también porque cuando a una persona pues, la sometes a determinadas condiciones de trabajo, desde el punto de vista organizativo o humano, pues también puede sufrir un daño para la salud y eso hay que también prestar atención. Muy bien, otra pregunta que viene por el chat es que actualmente, comenta esta persona, todo el personal de la empresa está formada en materia de igualdad. Entonces comenta que las nuevas incorporaciones de personas a esta misma empresa sí pueden recibir la formación de las personas que ya han sido formadas anteriormente. Bueno, ahí todavía tenemos una laguna porque la formación en igualdad en sentido estricto no es una formación reglada, ¿no?, como tenemos, por ejemplo, en materia de prevención, donde sí, desde el principio se estableció que quien puede dar formación en prevención de riesgos laborales son
los técnicos de prevención, pero que además estén adscritos a servicios de prevención, no técnicos individualmente considerados, ¿no? Personas físicas, ¿no? En este caso, hay algunas figuras, como el tema de los agentes de igualdad, que efectivamente pues, pueden dar una formación inicial, una información inicial que puede ser muy valorable. Pero hace falta un desarrollo específico para poder establecer hasta qué punto esa formación es válida. En cualquier caso, sin duda es mejor que exista esa información inicial a que no exista nada. Y a buen seguro que una inspección en una empresa que por lo menos se ha preocupado de dar esa información inicial a los nuevos trabajadores, pues va a ser vista con buenos ojos, con independencia de que luego se establezcan más adelante en desarrollo reglamentario otras obligaciones más, ¿no? Pero en este caso, desde luego, mejor es dar esa información inicial que no dar nada en espera a que se establezca reglamentariamente o regladamente cómo se va a dar esa formación. Muy bien. También por el chat interno comentan que si el registro retributivo lo puede hacer la asesoría laboral. Sí, bueno, vamos a ver. El sujeto obligado es la empresa en sentido estricto. Pero nosotros estamos muy acostumbrados, y esta es una actuación inspectora ya más madura, donde se están desarrollando bastantes actuaciones, muchas veces es la asesoría la que materialmente se encarga de la elaboración. Entonces, en principio nosotros no estamos poniendo pegas, lógicamente hay que tener una serie de cautelas con el tema de protección de determinados datos y tal, pero en principio no estamos exigiendo de que la elaboración material la desarrolle la empresa por sus propios medios, ¿no? Porque sabemos también que es un elemento de gestión o de complicación en la gestión adicional y muchas veces para muchas empresas pues supone una situación muy complicada. Entonces prefieren encargarle a la asesoría de confianza o a la consultora de confianza que tengan ese elemento adicional que es el registro de retributivo. Genial. Bueno, pues de momento no hay más preguntas. Me imagino que surgirán porque esto es así. En cualquier caso, mantenemos el contacto de Dionisio. Por supuesto, está el contacto también de FMETE. En el caso de que tengan alguna necesidad concreta, siempre les podemos ayudar, asesorar y acompañar. No sé si a mí me gustaría que dejaran un mensaje final, tanto por parte de Dionisio Lorenzo como de Pablo Segado, para el empresariado que va a ver esta charla, esta sesión. ¿Qué mensaje final le gustaría que se quedaran las empresas canarias? Desde el Grupo Isonor, por ejemplo. Pues desde el Grupo Isonor simplemente ponernos a disposición para aclarar. Muchas veces confundimos oportunismo en cuanto a la obligatoriedad de una nueva norma. Evidentemente, soy consciente de que una empresa pequeña pues ya tiene unas dificultades en su propio quehacer, como para que parezca que pongan nuevos obstáculos. Al final lo que estamos hablando es de mejorar un poco. En este caso estamos hablando de medidas de igualdad, estamos mejorando un poco la sociedad, estamos siendo la sociedad, aparte de la vida personal, pues está la empresarial y hasta ahí trasciende, ¿no? Es tan importante lo que se está hablando como bueno, pues se supone hacer una sociedad pues algo mejor y empresarialmente defender esos valores son importantes. Desde Isonor nos ponemos a vuestra disposición para informar, asesorar. De verdad, gracias a la oportunidad que nos ha dado FMETE, pues la verdad lo estamos haciendo de una manera constante y la verdad que pues agradecida, ¿no? No sé. Lo que Perfecto, gracias Dionisio. Pablo Segado, ¿con qué reflexión final le gustaría que nos quedáramos? Bueno, por mi parte, transmitir también tranquilidad. Es decir, muchas veces la inspección, yo entiendo que ya llevo 17 años en el negocio, sé perfectamente que en una inspección de trabajo es difícil que nos reciban con abrazos. Lo entiendo porque somos los primeros que somos conscientes que cuando estamos en una casa que no es la nuestra, pues bueno, pues para dar buenas noticias normalmente no es. Entonces, simplemente quiero transmitir a sus asociados que la plantilla de inspecciones, como además estamos en la calle y sabemos cuál es la realidad de las empresas, nuestra vida no es solo una vida de despacho, sino que visitamos muchos centros de trabajo, sabemos cuál es la realidad de las dificultades, pues que tenemos el difícil equilibrio o la difícil tarea de intentar ser exigentes con una normativa que es plenamente aplicable y que además entendemos que puede redundar en un beneficio para la sociedad, pero al mismo tiempo saber acompasar esa exigencia a cuál es la realidad, ¿no? de las empresas y de los centros de trabajo que visitamos, ¿no? Entonces,
que cuenten con nosotros, con la inspección también, para cualquier duda que puedan tener sobre la aplicación concreta de la normativa, porque en el fondo lo que pretendemos es que esa aplicación sea eficaz y hablo creo por el sentir de toda la plantilla de aquí de Santa Cruz de Tenerife y probablemente de toda España, diciendo que cuando la actuación inspectora desemboca en una sanción económica, pues es probablemente una sensación de fracaso la que nos invade también a los inspectores, porque si podemos solucionar un problema o un incumplimiento mediante una actuación inspectora coactiva, pero que no acabe con una sanción, que en el fondo pues no redunda en beneficio de nadie, sino en perjuicio para la empresa, pues al final, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, el compromiso de la plantilla es, desde luego, intentar ser exigentes, pero al mismo tiempo también ser comprensivos con las dificultades que toda esta normativa implica. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Ya llegamos entonces al final de este encuentro virtual, este Café Mete. Agradecemos la participación, como no, de Dionisio Lorenzo, responsable territorial del Grupo Isonor, Pablo Segado, inspector de trabajo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias. Por supuesto, les recuerdo que están siempre FEMETE en plena disposición de atenderles, e informarles y asesorarles en esta materia y en cualquier otra, pero en concreto en esta materia de la que hemos estado hablando. Nos podemos despedir con esta conclusión. Apliquemos correctamente las medidas de igualdad en nuestra empresa y así cumpliremos también con la normativa. Bueno, pues recuerda que no estás sola, que no estás solo, que FEMETE está contigo y que la unión nos hace más fuertes. Muchas gracias. Un placer. Gracias.